como tema de esta parte cuarta del Catecismo, el Padre Nuestro, pues les decía que vamos a utilizar esa hermosa oración dominical, o sea, que nos enseñó el Señor como inicio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bien, comenzamos otra vez con el número o el párrafo o numeral 2777, con el cual iniciamos la reflexión sobre el Padre Nuestro. Nos dice este párrafo que a Dios nos acercamos, desde luego gracias a su misericordia infinita, nos podemos acercar con una audacia filial, una audacia filial. ¿Qué quiere decir esto? Dice un autor, historiador de las religiones, que el hombre de cualquier parte, de cualquier religión, siempre que tenga un espíritu religioso que lo lleve a reconocer en el fondo de su ser que existe un ser absoluto, que existe alguien que rebasa, que supera todas las capacidad de imaginar, ante ese ser le provoca un sentimiento de pavor. ¿Qué es lo que suena tanto así? ¿Sí? Sí. ¿Será? Pues sí, yo mejor lo apagamos. No va a explotar. Sí. Ahí está. Causa Bastante ruido allá afuera. Está haciendo airecito afuera. Sí, en el hombre el sentimiento de trascendencia divina, aunque no tenga una conciencia clara de quién es Dios, le provoca un sentimiento de tremendo. Él dice tremendo. Tremendo es que infunde temor. Y sobre todo al considerar a ese ser como la santidad suprema ante la cual el hombre se siente pecador, se siente inferior, se siente mínimo, se siente como nada. Entonces viene la necesidad de adorarlo para mantenerlo propicio. Bien, pues para la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, sin infundir necesariamente terror, porque ese Dios se manifestó como clemente y misericordioso, sin embargo, nunca hubieran imaginado que era un padre, aunque a veces se le llama el Padre de Israel, pero el Padre al que cada uno de nosotros se puede dirigir es algo propio del cristianismo. Por eso la Iglesia, en la misa, al iniciar, al invitar a los fieles, el sacerdote, a rezar el Padre Nuestro, dice, nos atrevemos a decir, nos atrevemos,
Hay una audacia filial, una audacia de hijos, que no desconocemos la grandeza infinita de Dios, pero al mismo tiempo reconocemos su bondad misericordiosa, gracias a la revelación que nos ha hecho Jesucristo. Él se presentó como el Hijo de Dios y nos ha enseñado que nosotros en Él y con Él somos también hijos de Dios y le podemos llamar Padre. Y esa posibilidad es gracias a que nos ha dado el Espíritu Santo, que desde lo más profundo de nuestro ser nos mueve a llamarle a ese Dios Padre. En el mundo racionalista occidental, a partir de la Ilustración y un poco antes con el Renacimiento, pero sobre todo con la Ilustración y el racionalismo, frente a Dios, al negar la revelación divina, se tienen dos posturas. Una de total negación de Dios, es lo que llamamos el ateísmo, y la otra es el deísmo. ¿Qué es el deísmo? Esa actitud o postura de aquellos filósofos de la Ilustración, filósofos racionalistas, que al negar la revelación divina se basaban en eso que San Pablo en su carta a los Romanos llama la revelación natural, es decir, que por reflexión sobre la obra de Dios llegaban a la conclusión de que efectivamente había un ser supremo que había creado todas las cosas. Que esto no es nuevo, ya que desde Aristóteles, las pruebas de la existencia de Dios, del motor, del primer motor, que si todo se mueve tiene que haber algo que lo mueve y alguien que más y hasta llegar a alguien que nadie lo mueve, pues si no sería un infinito. Después pruebas retomadas por Santo Tomás, que son pruebas basadas en la razón, en el uso de razón, en la observación, en la lógica y en la observación de la naturaleza. Y que bueno, allí se ha superado el ateísmo. Un deísta no es un ateo. Un ateo niega que exista Dios, aunque siempre están hablando de Dios. Decía un escritor alemán, me aburren los ateos, siempre están hablando de Dios. Atacando, negando a quien no existe, pues para qué se pierde el tiempo en eso. Pero los deístas sí dicen, sí, tiene que haber un Dios, tiene que haber un ser superior que creó todas las cosas, no se pueden haber creado de la nada, etcétera. O sea, razonan muy bien, pero al negar el valor de la revelación divina por la cual ese Dios se comunicó con los hombres, entonces se quedan desvinculados de Dios. Simplemente Dios allá en su cielo y nosotros acá en la tierra nos la arreglamos como podamos. Él no tiene nada que ver con nosotros ni nosotros con Él, más que reconocer que existe y punto. Pero ese Dios para nosotros se manifestó, se reveló, se presentó ya desde el Antiguo Testamento, especialmente como un Dios liberador, como un Dios que ama a su pueblo, que formó a su pueblo de Israel, que es adorado además antes de Israel de muchas maneras por los pueblos antiguos. Por ejemplo, Noé no es judío, es prejudío, anterior a Abraham. Pero esa revelación que fue dándose poco a poco en un proceso, llega a su culminación en Jesucristo, que nos dice
a ese Dios que es mi Padre, procedo de Él, ustedes llámenle también Padre, porque es su Padre, ya que yo vine a serme hermano de ustedes, los he levantado, elevado al orden sobrenatural, para que puedan ser hijos de Dios. Es necesario que el Hijo sea la misma naturaleza del Padre. Uno podrá tener un perrito muy querido, pero pues no es su hijo, ¿verdad? Es su mascota, aunque la quiera mucho. Aunque algunos ya quieren casarse con una vaca o pero por cómo fue posible que nosotros pudiéramos ser adoptados como hijos por Dios. Teníamos que tener la misma naturaleza de Dios, y efectivamente nos dio esa naturaleza por medio de la gracia, por medio de la gracia que nos ha comunicado Jesucristo. Entonces, Jesucristo, siendo Dios, se abajó, tomó para sí nuestra naturaleza humana, se hermanó con los demás hombres, y a los hombres nos comunicó su naturaleza divina por participación, por medio de lo que se llama la gracia, para que pudiéramos quedar elevados a un plano divino, a un plano sobrenatural. Y es así como nosotros, los hombres, siendo de naturaleza humana ajena de por sí a la naturaleza divina, pero Dios, siendo omnipotente, tomó nuestra naturaleza en su segunda persona y por nuestra unión con Él, nos elevó a su naturaleza divina, porque Jesús tiene dos naturalezas, la humana como nosotros y la divina como Dios. La única naturaleza divina, la naturaleza divina no se divide, es una sola, es indivisible. Entonces, Él, al unirnos a Él, por su encarnación, haciéndose hombre, y por su redención en la cruz, nos elevó a su naturaleza divina. Y entonces Dios, al vernos divinos, nos adoptó como sus hijos. Por lo tanto, esa filiación divina solamente se da a través de Jesucristo por medio de la gracia. Los demás seres humanos que no están unidos a Cristo por el bautismo, por la fe, son amados infinitamente por Dios, llamados a ser sus hijos, pero no son sus hijos, ¿verdad? A no ser que por caminos misteriosos algún no cristiano se haga cristiano sin saberlo nosotros, por su búsqueda sincera de la voluntad de Dios y por su obediencia a la conciencia, a través de la cual Dios lo llama. Pero siempre tendrá que pasar de una forma explícita o implícita a través de Jesucristo. Es la única puerta para llegar a Dios, el único camino, la única forma de ser hijos de Dios. Entonces, ya no ante la revelación divina, ya el hombre, el cristiano, no se queda aterrorizado ante lo tremendo, sino que siente una relación filial de confianza. Y por eso nos atrevemos, como dice la misa, a decirle Padre. Estamos ahorita en la palabra Padre. Dice San Pedro Crisólogo, un santo padre de la antigüedad, la conciencia que tenemos de nuestra condición de esclavos, sea pecadores, seres humanos, con una distancia infinita respecto a Dios, nos haría meternos bajo tierra
nuestra condición terrena se desharía en polvo frente a Dios. Nos sentiríamos aniquilados frente a la grandeza de Dios si la autoridad de nuestro mismo Padre y el Espíritu de su Hijo no nos empujasen a proferir este grito: Abba, Padre. De manera que sin desconocer que es Dios y que esté infinitamente por arriba de nosotros, a ese Dios lo llamamos Padre, sentimos confianza filial. ¿Cuándo, dice el mismo San Pedro Crisólogo, cuándo la debilidad de un mortal se atrevería a llamar a Dios Padre suyo, sino solamente cuando lo íntimo del hombre está animado por el poder de lo alto? Lo íntimo del hombre, es decir, el Espíritu Santo desde nuestro interior nos empuja, nos habilita, nos capacita para llamar a ese Dios omnipotente, infinito, para llamarlo Papá. Fíjense qué contraste. Desde las alturas más infinitas que pueda haber hasta la cotidianidad de nuestra vida, llamarle a ese Dios Papá. Por lo tanto, pronunciamos la oración del Señor, el Padre Nuestro, con una palabra típicamente cristiana que se llama la parresía, en griego parresía, que es simplicidad, conciencia filial, seguridad alegre, audacia humilde, certeza de ser amado. Antes de hacer nuestra esa exclamación de la oración del Señor, es decir, llamar a Dios con el nombre de Padre, conviene purificar humildemente nuestro corazón de ciertas imágenes falsas tomadas de nuestra experiencia mundana. La humildad nos hace reconocer que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Y a quién se lo revela? ¿A quién le revela que Dios es Padre? A los pequeños, a los humildes. Te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a los pequeños. ¿Verdad? Así dijo Jesús. La purificación del corazón, pues, nos lleva a purificar las imágenes que tenemos en esta vida de padre y de madre. Sin embargo, ahí hay una ambigüedad. Desde luego que el llamar a Dios como Padre es una analogía, es decir, tomada de nuestra experiencia de hijos que tenemos papá y mamá aquí en la tierra. No más que esa experiencia puede ser positiva, y entonces tenemos de Dios una imagen muy atractiva, recordando a mi papá, recordando a mi mamá, porque Dios es la paternidad completa de padre y madre, o todo lo contrario. Imaginen un niño que por su padre ha sido maltratado, abusado, abandonado, y le dicen Dios es tu padre, pues se pone a temblar, ¿no es cierto? ¿Cómo mi padre? No, por favor, que sea lo que sea menos mi padre. Entonces hay que ir al sentido propio, profundo de la paternidad. Y entonces aquel que no ha tenido en sus propios padres la experiencia de la paternidad, encuentra en Dios esa experiencia. ¿Qué es lo que nos dice un salmo? Aunque tu padre y tu madre te abandonaran, yo no te abandonaré. ¿Cuántos traumas lleva uno arrastrando muchas veces por una experiencia negativa de sus primeros años, del trato frío de su madre o del trato duro de su padre?
Bien, o del abandono, Pues bien, si uno comprende que Dios es mi Padre, entonces me vale cuál trauma ni qué nada. No sé si me explico. En la paternidad de Dios encuentro todo de lo que yo carecía en esta vida. Al sentir que efectivamente tengo un Padre, y qué Padre, ni más ni menos que Dios. Aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, Dios es mi Padre. Y eso sana el corazón de esas profundas heridas que deja el abandono de nuestros padres. Abandono o maltrato o abuso o lo que sea. Que es tan común, desgraciadamente, y es causa de tantas conductas pues terribles, ¿verdad? De cargar con el peso de aquella experiencia negativa de sus padres. Se sana con la convicción de fe de que Dios es mi Padre, que finalmente mis padres biológicos no fueron más que la ocasión que usó Dios para traerme Él, primero que mis padres, a este mundo y darme una vocación, un llamamiento a la gloria, a vivir con Él para siempre. Una vez se encontraron, como sucedía tantas veces y todavía sucede, abandono de niños siempre hay, pero antes por lo menos los dejaban en las puertas de la iglesia o las puertas de un convento. Decían, allí las madres lo van a recoger al niño, se van a enternecer, a ver qué van a hacer. No sé si se acuerdan Marcelino Pan y Vino. Bueno, pues entonces este niño era fruto de una relación ilícita de un caballero y de una mujer, y que no era su esposa, y nació este niño. Pues este niño fue ni más ni menos que virrey de México y arzobispo de Puebla, obispo de Puebla, no había arzobispo, obispo de Puebla, de Los Ángeles, aquí en México, y después de una diócesis española, allá murió, y ha sido beatificado recientemente. Juan de Palafox y Mendoza. Claro, después aquel niño lo reconocieron y todo, pero el trauma, cualquiera hacía así de esa manera, y luego me tiraron, y luego pues a cualquiera lo desconcierta, ¿no? Lo afecta. Pues él encontró en la paternidad divina la razón para reconstruirse. Dice Tertuliano, que es un santo padre también de la antigüedad, recuerden que el catecismo trae muchas citas de santos, y entre ellos principalmente de lo que llamamos los santos padres, que son los escritores de los primeros siglos de la Iglesia, porque ellos con sus escritos dejan constancia de la tradición, es decir, de la fe que tenía la Iglesia en aquellos tiempos, y a la luz de esa fe y de esa tradición, de la cual ellos son testigos porque la dejaron plasmada en sus escritos, nosotros entendemos cuál es el sentido propio de la Biblia. La escritura, la tradición, explica o nos ayuda a comprender correctamente la Biblia. Si nosotros barremos con la tradición y nos olvidamos de esos antiguos escritores cristianos, pues no tenemos una clave para interpretar la Biblia, y es lo que pasa con muchos que hoy toman la Biblia, la leen sin ningún antecedente y entienden ahí lo que se les ocurre. Nosotros, gracias a los
padres de los primeros siglos, lo que se entiende la patrística, o sea, la época de los padres, que escribieron cosas maravillosas de su fe, siempre apegados a lo que la Iglesia enseñaba en su tiempo, eran testigos de lo que la Iglesia enseñaba, y por eso para nosotros son el eslabón necesario que nos une con la Iglesia primitiva, con los apóstoles y con la Biblia, en el sentido de cómo entenderla. Eso es muy importante. Bueno, pues Tertuliano es uno de esos padres, no santo, por cierto, es de los pocos padres que no fue santo, porque al final de su vida se le ocurrió algunas barbaridades, pero mientras fue católico, es un santo, es un padre, un doctor, un maestro maravilloso. Dice Tertuliano, la expresión Dios Padre no había sido revelada jamás a nadie. Cuando Moisés preguntó a Dios quién era él, oyó otro nombre. A nosotros, este nombre nos ha sido revelado en el Hijo, porque este nombre implica el nuevo nombre del Padre. Vamos a ahondar en eso. Podemos invocar a Dios como Padre porque Él nos ha sido revelado por su Hijo hecho hombre. O sea, captamos que Dios es Padre antes de que, porque es nuestro Padre, porque es Padre de Jesús. Entonces entendemos que Dios es Padre de Jesús, que Dios tiene un Hijo. Claro que esa filiación no es como la filiación del papá y del hijo aquí en la tierra, entre los humanos, que engendra un hombre con una mujer, engendran un hijo, ¿no? La filiación divina es por vía intelectual desde toda la eternidad al Verbo, pero ese Verbo o esa inteligencia divina que se identifica con el mismo Dios, el Padre, que es el que la tiene, se hace hombre, y ese hombre se siente hijo de Dios. Ese Verbo hecho hombre nos habla de ese Dios como su Padre, porque Él desde toda la eternidad, en su naturaleza divina, en su persona divina, mejor dicho, fue engendrado por el Padre. Esto es muy difícil de explicarlo, pero algunos lo explican así, que es como el calor y el fuego. No se distingue el fuego y el calor, o el calor y el color del fuego, pues ahí están, es la misma cosa. Sin embargo, el fuego es una cosa y el color es otra. Así también, aquí son el Padre y el Hijo, pero son el mismo fuego, el mismo Dios. Bien. Lo que el hombre no puede concebir ni los poderes angélicos entrever, es decir, la relación personal del Hijo hacia el Padre, del Hijo Jesús hacia el Padre. He aquí que el Espíritu del Hijo nos hace participar de esa relación. Cuando oramos al Padre, estamos en comunión con Él y con su Hijo Jesucristo. Le damos gracias por habernos revelado su nombre, por habernos concedido creer en Él y por haber sido habitados por su presencia. Esto es muy interesante. Los testigos de Jehová dicen que hay que reivindicar o retomar que hemos abandonado el nombre de Dios y hay que adorarlo con su verdadero nombre, que es Jehová, que es el nombre que la forma de leer el tetragramaton hebreo desde muchos siglos atrás, pero que eruditos de la Biblia han llegado a la conclusión de que es una lectura incorrecta y que la lectura correcta de ese tetragramaton, o sea, de esas 4 letras consonantes, es Yahvé. Y efectivamente, cuando Moisés le dice en la revelación allá en el Sinaí, ¿quién eres tú para que les diga yo quién me manda a liberarlos? Dice, pues yo soy el que soy, lo cual es
Yahvé. Fíjense que Dios le dio un nombre y al mismo tiempo no le dio un nombre. Porque ¿quién eres tú? Pues yo soy. Pues sí, entonces yo soy me dijo que viniera, pero no es un nombre. Más bien revela una esencia, revela quién es, no cómo se llama. No sé si me explico. Como dije, ¿a quién me manda? Pues el maestro. El maestro me dijo que viniera pero no me dio su nombre, me dijo que era el maestro. Y es que para los hebreos el conocer el nombre de una persona es de alguna manera poseer a esa persona. Y Dios no puede ser poseído por nada. Bien, pero ese que dijo yo soy y se reveló como el yo soy en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, ese mismo Dios que dijo yo soy, que dijo mi nombre o diles que Yahvé te manda, ahora es el Padre. Tampoco es su nombre. Es lo que Él es, pero no es su nombre. Pero ahora nos revela también, allá nos reveló su esencia en cuanto que es, el que tiene el ser por sí mismo, no recibido de nadie, yo soy el que soy. Y ahora ese soy el que soy se revela con otra forma su esencia, que es la paternidad. Entonces, los testigos de Jehová, si quisieran llamar a Dios por el nombre que Él nos dio para que le llamáramos, ¿cómo le debíamos de llamar? El Padre. No porque ya no valga el que sea yo soy, sino que ahora en esta etapa nueva, en esta alianza nueva, ese yo soy hace una nueva revelación, avanza en esa revelación y se da a conocer como Padre, en primer lugar de Jesucristo. Padre por esencia, por naturaleza, porque procede de la misma esencia del Padre y es la misma naturaleza divina del Padre. Y Padre de todos, por lo que les dije, a través o por medio de Jesucristo, que se ha hecho hombre y nos ha comunicado su naturaleza divina. Es decir, nosotros le dimos nuestra naturaleza humana a través de María y Él nos dio la naturaleza divina a través de su gracia. Entonces somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, pues ¿cómo le podemos llamar a Dios? Padre. Podemos pues adorar al Padre porque nos ha hecho renacer a su vida, renacer a una vida nueva. ¿Cuál vida nueva? La vida de Dios. Es que el ser humano está llamado a ser Dios por participación en la gracia. Porque si no, no podríamos ser hijos de Dios ni podríamos habitar en el cielo con Dios si no tuviéramos participación en su misma vida divina. Nos ha hecho renacer a su vida, adoptarnos como hijos suyos en su Hijo único. Por el bautismo nos incorpora al cuerpo de su Hijo y por la unción de su Espíritu se derrama desde la cabeza a los miembros, haciéndonos Cristos. Todos somos Cristos, porque estamos unidos a Cristo. Sí, todos somos ungidos por el Espíritu. El mismo Espíritu es la prenda de que somos hijos de Dios, puesto que lo que une en una unión de amor infinita y eterna al Padre con el Hijo es el Espíritu Santo, que es el amor que hay entre el Padre y el Hijo. Bueno,
Pues el Padre, por medio de su Hijo, que nos purificó con su sangre, nos da a su Espíritu. Lo cual hace que en la eternidad del cielo ya no solo sea allá los que habitan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Manuel, José, Pedro, etcétera, 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 todos los que lleguen al cielo, unidos por el mismo Espíritu, bajo la paternidad del mismo Dios, en la unidad con Cristo, su hermano, unidos por el Espíritu Santo. Ese es nuestro destino. Nos dice San Cirilo de Jerusalén, otro santo padre, y este sí es santo. Dios, en efecto, que nos ha destinado a la adopción de hijos, nos ha conformado con el cuerpo glorioso de Cristo. Que Cristo ya esté en cielo y estamos unidos al Cristo glorioso. Por tanto, de ahora en adelante, como participantes de Cristo, sois llamados Cristos con todo derecho. Que en el bautismo, ¿se acuerdan ese rito en que se unge al bautizado con el santo crisma, con un aceite muy fino, perfumado, que consagra el obispo en la Semana Santa, en catedral, y que después se distribuye en las parroquias y se usa para varios sacramentos, pero el crisma se usa para ungir al bautizado. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo resume en sí aquellos tres ministerios a través de los cuales Yahvé se hacía presente en medio de su pueblo para guiarlo, enseñarlo y santificarlo: reyes, profetas y sacerdotes. Cristo es el verdadero, definitivo rey, profeta y sacerdote, pero por el bautismo nos unimos a Cristo y con Él y por Él somos también reyes, profetas y sacerdotes. Y me refiero aquí al sacerdocio común de los bautizados. Todo bautizado es un ser consagrado, es un Cristo o una Crista, una ungida, si es mujer, un ungido, si es hombre, varón, pero todos somos Cristos porque estamos ungidos por el Espíritu Santo, que se simboliza por el santo crisma. ¿A qué le suena crisma? Pues a Cristo, ¿verdad? Crisma, el crisma es la unción con el aceite que nos consagra a ser otros Cristos, hijos de Dios. No olviden que el bautismo nos hace hijos de Dios. Ahí nos adopta Dios como sus hijos al ver que estamos unidos por el bautismo a su Hijo. Nos hace otros Cristos, por eso, y nos hace miembros de la Iglesia. Y en todo eso actúa el Espíritu Santo. Padre, ¿Sí? Una pregunta. Entonces, la presentación de los niños en los templos, cuando es pura presentación, no es... No, es como un deseo, ¿verdad? Como un deseo de que ese niño llegue a la plenitud de su encuentro con Cristo en el bautismo. Es pedirle al Señor que ese niño, es expresarle que ese niño queremos consagrárselo por el bautismo, pero no está consagrado. Nada más, ¿por qué se dice cuando Cristo nació, llegó en la plenitud de los tiempos? ¿En la plenitud a qué se refiere? Que Cristo mismo es la plenitud de los tiempos. Algunas sectas dicen que estamos ya en los últimos tiempos, pero ellos entienden que ya se está acabando el tiempo, que ya va a volver Jesucristo. Pero en realidad los últimos tiempos de la humanidad
comenzaron cuando Cristo nació. Él es el que viene a inaugurar los últimos tiempos de la gracia. Ya no va a haber otra dispensación de gracia, ya no va a haber otra alianza. Y claro, cuando nosotros ya van 2000 años, pues ¿cuándo vienes, Señor? ¿Cuándo vienes? Dice San Pedro, para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Para Él no existe el tiempo. Y además, si se tarda en venir, es esperando que nos convirtamos. Que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, que todo el mundo crea, pues por lo menos para que sean más los que se salven, ¿verdad? Pero esa es la plenitud de los tiempos. No es que fuera el momento en que nació Jesús, sino que ahí comenzó la plenitud. O sea, los tiempos últimos. El tiempo cargado de gracia. A eso sería la plenitud. La gracia que irrumpe en la historia humana a través de Jesucristo y que se dispensa, o sea, se entrega, se distribuye a lo largo de estos años de historia a través de la Iglesia, que administra los sacramentos. Gracias, Padre. Otro santo padre que se llamaba Cipriano dice: el hombre nuevo que ha renacido y vuelto a su Dios por la gracia, dice primero Padre, porque ha sido hecho Hijo. Fíjense cómo nosotros hoy precisamente estamos en esa línea de los santos padres. Usamos el mismo lenguaje. Cuando hoy la Iglesia nos dice somos hijos de Dios, le llamamos Padre por el bautismo. Entonces es que los santos padres todo esto lo manejaban y lo enseñaban. Y nosotros utilizamos esos mismos argumentos y vocabulario, aunque fueran padres de Asia Menor, del norte de África, de Roma, de Italia, etc. Eso es la unidad de la Iglesia, no solo geográfica, sino en el tiempo. Hoy creemos lo mismo que creían los santos padres. Y no solo los santos padres, sino todos los cristianos, pero como los santos padres son los que han dejado testimonio escrito, pues a ellos nos referimos, ¿verdad? Obviamente. Así pues, por la oración del Señor hemos sido revelados a nosotros mismos al mismo tiempo que nos ha sido revelado el Padre. O sea, revelados a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que finalmente, con el Padre Nuestro, al rezar el Padre Nuestro, nosotros entendemos quiénes somos. Soy hijo de Dios, vengo de Dios, voy hacia Dios, Él es mi Padre, me ha hecho capaz de heredar su vida eterna gracias a su Hijo. O sea, lo que más pierde a una persona y la deja colgada de la brocha, en una indefinición total, es su falta de identidad. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Bueno, pues el Padre Nuestro, que es como la síntesis de esa revelación acerca del hombre, no solo acerca de Dios, sino al decirme quién es Dios, me dice quién soy yo. Si Dios es Padre y yo soy su Hijo, entonces ya sé quién soy. Entonces viene un sentimiento de valoración, de autoestima, muy recta, muy correcta, de mí mismo. Y como dicen los santos padres, pues si eres hijo de Dios, pórtate como hijo de Dios, ¿verdad? Eres hijo de alguien tan importante, tan santo, pues tú también debes ser santo. Otro santo padre que se llamaba Ambrosio nos dice: tú, hombre, no te atrevías a levantar tu cara hacia el cielo, lo que decíamos antes del temor ante un Dios. Tú bajabas los ojos hacia la tierra y de repente has recibido la gracia de Cristo. Todos tus pecados te han sido perdonados.
De siervo malo te has convertido en buen hijo. Eleva pues los ojos hacia el Padre que te ha rescatado por medio de tu Hijo y di, Padre nuestro. Pero no reclamen ningún privilegio. No es Padre de manera especial más que de Cristo, mientras que a nosotros nos ha creado. A Cristo no lo creó, lo engendró, es decir, salió de Él mismo. Y eso desde toda la eternidad. El Padre nunca ha sido no Padre. Desde que Dios existe, ¿cuánto es que Dios existe? Desde siempre ha sido Padre de su Hijo, porque desde siempre, en cuanto a su esencia, engendró al Hijo. O sea, que no nos llamemos, que no creamos que somos hijos de la misma forma que es Cristo. Él es hijo por naturaleza. Nosotros somos hijos por adopción y por participación de esa naturaleza que Dios nos concede como un don. Por eso se llama gracia, porque nos la regala gratis. Diría entonces también por medio de la gracia, Padre nuestro, para merecer ser hijos suyos. Este don gratuito de la adopción exige por nuestra parte una conversión continua y una vida nueva. Lo que decíamos, si eres hijo de Dios, vive como hijo de Dios. O como Él mismo nos dice a través de Cristo, sean santos como yo soy santo. Sean perfectos como su Padre Celestial. O sea, esa es nuestra vocación, a eso hemos sido llamados. Orar a nuestro Padre debe desarrollar en nosotros dos disposiciones fundamentales: el deseo y la voluntad de asemejarnos a Él. ¿Y cómo nos asemejamos a Dios? Pues siguiendo a Jesucristo, imitando a Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios que cumple plenamente esa voluntad de Dios. Por eso dijo, este es mi Hijo amado en que tengo todas mis complacencias. Escúchenlo, síganlo, crean en Él. O sea, sigan a Jesús y serán también ustedes como Jesús, agradables a mis ojos, que tendrán todas mis complacencias. O sea, yo me complaceré, me gozaré en ustedes. Dice San Cipriano, es necesario acordarnos cuando llamemos a Dios Padre nuestro de que debemos comportarnos como hijos suyos. No podemos llamar, dice San Juan Crisóstomo, no podemos llamar Padre, no podéis vosotros llamar Padre vuestro al Dios de toda bondad si mantenéis un corazón cruel e inhumano, porque en este caso ya no tenéis en vosotros la señal de la bondad del Padre Celestial. En otras palabras, esa filiación divina la puede uno perder. Si lo que nos da la filiación divina es la gracia, que es la participación de la naturaleza divina, y si uno pierde la gracia, pierde la filiación divina. Y se queda reducido a su simple condición humana. Pero la puede uno recuperar gracias a Dios, que nos dice, aquí tienen el sacramento de la penitencia, tienen el arrepentimiento, tienen mi amor misericordioso, ¿verdad? Pero se puede perder, y se puede perder para siempre si uno persevera en esa ausencia de Dios, en una perseverancia en el mal, o bien que no tenga ni tiempo de arrepentirse, porque si muere de repente ni pío puede decir, no dijo ni pío como dice. Y San Gregorio de Niza
dice, es necesario contemplar continuamente la belleza del Padre e impregnar de ella nuestra alma. Claro, el que Dios es el ser infinito en bondad, en poder, en sabiduría, en belleza, en todo lo que quiera. Si tenemos a Dios como Padre y Él nos llama a una intimidad con Él, se nos pega. Por eso los santos irradian la belleza de Dios, irradian la bondad de Dios, irradian la sabiduría de Dios. Entonces, dos disposiciones. Primera, el deseo y la voluntad de asemejarnos a Él. Y segunda, un corazón humilde y confiado que nos hace volvernos como niños, porque es a los pequeños a los que el Padre se revela. Gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios de este mundo y las has revelado a la gente sencilla. Y es que muchas veces uno, mientras más sabe, y eso les pasa mucho a los intelectuales, ¿verdad?, que creen que saben tanto que ya pues no creen que Dios les puede enseñar nada, porque ellos saben más. Ellos saben juzgar la palabra de Dios, ellos saben juzgar si Dios existe o no existe, ellos depende de ellos todo. Por eso dice Jesús, estas cosas se las revelas a los pequeños, a los humildes, que pueden ser muy sabios, porque hay sabios muy humildes, como San Agustín, como Santo Tomás de Aquino, como los sabios estos científicos que son cristianos, que han sido cristianos, Copérnico, Galileo, Pasteur, Kepler, etc. Muy sabios, pero muy humildes. Entonces su sabiduría humana, su ciencia humana no los ensoberbeció como a otros. Seguimos con los padres. Es una mirada a Dios y solo a Él un gran fuego de amor. El alma se hunde y se abisma allí en la santa dilección y habla de Dios como de su propio Padre. Aquí está hablando el místico, que ya está en el arrobamiento y en la contemplación. San Agustín dice, Padre nuestro, este nombre suscita en nosotros todo a la vez, el amor y el gusto en la oración, la esperanza de obtener lo que vamos a pedir. ¿Qué puede él en efecto negar a la oración de sus hijos cuando ya previamente les ha permitido ser sus hijos? Fíjense qué bonito. Si nos hizo hijos suyos, pues no nos va a decir que no a nada. Entonces la revelación de Dios como Padre es la revelación máxima que Dios nos ha hecho de sí mismo. Por eso en el Antiguo Testamento, si se llamaba a Dios el que es, y para no mencionar ese nombre los judíos decían el Señor, o le dan rodeos utilizando otras palabras por respeto a ese nombre. En el Nuevo Testamento ese mismo Dios se revela con otro nombre, que repito, no es su nombre personal, sino que revela su ser, sobre todo respecto a nosotros, Padre. Pero a diferencia de los judíos con el nombre que reveló a Moisés, nosotros ni modo que no le diga que vayamos a sacarle la vuelta a ese nombre. Tenemos que usarlo. Dios es Padre y para eso nos lo reveló, para que le llamemos Padre. Nosotros sí le podemos llamar a Dios con el nombre que Él reveló, que es Padre. El mero Padre, el mero mero. A propósito de santos, ¿por qué los mormones tienen el nombre ese de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días? Bueno, en ese sentido tienen razón de llamar santos a los cristianos,
porque en primer lugar santos y luego de los últimos días. Voy a separar las dos cosas. Santos porque en el mismo Nuevo Testamento a los cristianos se le llama santos, ¿verdad? Porque hemos sido santificados o llamados a la santidad, como lo hemos estado viendo aquí. Ahora, de los últimos días, por lo mismo que muchas sectas creen que los últimos días, contando los años, así como lo cuentan ellos, ya están aquí, pero no sabemos cuándo. Pueden ser dentro de 1000 años, dentro de 2000, de 3000, de 5000. De todos modos, repito, estos son los últimos días, pero no desde 1875, como decían, o 1000, no sé, sino desde Cristo para acá. Son los últimos días, es decir, es la última etapa de la salvación. Bien, pues hemos visto Padre y luego vamos a ver la próxima vez nuestro.